Somos libres, seamos, no siempre se... Mi nombre es Hugo Hernández, soy presidente del Instituto Peruano Mercado de Capitales. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante para nuestro país y para todos nosotros. El tema es tan amplio que lo voy a dividir en dos partes. Hoy voy a hacer una parte y mañana voy a concluir. Las personas que me escuchan, les pediría, si desean, ya sea por YouTube o Facebook Live, pueden hacer sus preguntas, pueden también dar sus opiniones y principalmente lo que yo les voy a transmitir es el análisis que como profesional lo hago. Todo lo que yo pueda decir es responsabilidad totalmente de Hugo Hernández. Si bien es cierto, el instituto transmite todo este tipo de información, es una opinión, es un análisis del que les habla. Si hay personas que están de acuerdo o discrepan, no hay ningún problema, porque estamos en un país donde podemos conversar, podemos transmitir ideas, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo más importante es generar el diálogo, generar la polémica para poder llegar a un buen puerto. Bien, el tema es importante y yo voy a tocar este tema en dos partes, un poco viendo el pasado y mañana tocaré la parte de del futuro. Todo lo que yo les transmita ha sido parte de mi vivencia, ha sido parte de... Yo he convivido con lo que ha sucedido en el país y he podido directamente ver lo que pasa en el Perú, y voy a transmitir un poco de la historia también económica, la historia política, la historia bursátil, porque nos va a permitir tener una idea de lo que puede pasar en el futuro. Puede pasar como no puede pasar, pero es importante tener al menos una idea de lo que podría suceder. Y bueno, es importante porque esto nos permite una guía en nuestra vida personal, en nuestros negocios, en todo lo que podamos hacer, ¿no? No queremos ver, yo no voy a hacer un análisis, no soy político, soy un técnico. Yo trabajo en este campo financiero de la bolsa desde el año 84, 85, y generalmente las personas, los brokers, los inversionistas, los fondos, viven la noticia, viven el día a día, la economía, las finanzas. Vivimos permanentemente con la información y lo que acontece en un país. Estamos en un contacto directo, porque las bolsas de valores, los mercados financieros, van a reflejar rápidamente lo que acontece en ese momento y las probabilidades que generen nuevas ocurrencias en el futuro. Voy a partir hablándoles, como le digo, el tema es muy grande, podría pasarme horas conversando. Voy a tocar los puntos más importantes, ¿ya? En 1970, o sea, 1968, cuando Velasco Alvarado, gobierno militar, da un golpe al gobierno de Belaúnde Terry, arquitecto Belaúnde Terry. Entonces es el gobierno militar quien asume la responsabilidad de manejar el país, el general Velasco. Una de las medidas que toma el general Velasco es que genera la reforma agraria, ¿no? Las cooperativas que hoy tenemos, Apomalca, Gloria, etcétera, etcétera. Estas cooperativas antes eran empresas
Y el Perú era un país exportador de azúcar, éramos uno de los buenos exportadores de azúcar, porque en el norte la caña de azúcar se produce de una manera significativa. Entonces Velasco lo que hace es que a través de la reforma agraria todas estas tierras, todas estas empresas pasen a manos de sus trabajadores, por un lado. Por otro lado, en la industria y en la minería genera un cambio en la ley de industria, genera la ley de comunidades laborales. ¿Ya? Esa es una reforma muy importante que permite que los trabajadores de la industria, de la minería, se conviertan en accionistas de las empresas, ¿no? De la ley de comunidades laborales. Es decir, que el trabajador se vuelve accionista de la Bacus, de Sauder, de todas las compañías industriales y mineras, ¿no? Es un cambio bastante elocuente que se genera en ese momento. Por supuesto, eso no es bien visto por los empresarios, ¿no? Entonces, la reforma agraria y que los trabajadores, desde el, vamos a llamarlo como se llamaba en esa época, desde el obrero de planta hasta el gerente general, se convertían en accionistas de la compañía. Imagínense a la Bacus, que sus trabajadores se convirtieron en accionistas y tenían asiento en el directorio y también tenían sus representantes en la Junta General de Accionistas, ¿no? Imagínense esa evolución, que el trabajador no solamente gana su sueldo, sino ahora es dueño de la compañía, dueño de la empresa, y tiene voz, voto y tiene gestión en la compañía. Es algo que revolucionó en ese momento el mercado, ¿no? Asimismo, Velasco fue un gran creador como gobierno, como empresario. Así es como en el gobierno de Velasco se constituyeron las empresas más grandes del Estado, ¿no? Petroperú, Electroperú, Minero Perú, Compañía Peruana de Teléfonos, Entel Perú, Pesca Perú. Es decir, el gobierno de Velasco, gobierno militar, se convirtió en un empresario. El empresario, el Estado, el gobierno en representación del Estado, se convirtió en el gran empresario. El Estado y el sector privado mantenía ciertas funciones, pero el Estado era el más importante. Así es como nacen las compañías del Estado. El gobierno manejaba los aspectos más importantes de la empresa, ¿no? La luz, el agua, la minería, la pesca, ¿no? Es decir, los sectores más importantes de la economía. Así es como el gobierno de Velasco mantiene ese estatus, Estado empresario. Los resultados lo conocemos, normalmente el Estado no es buen empresario, ¿no? Entonces las compañías del Estado se llenan de personal, etcétera, etcétera, y siempre terminan en pérdidas, y esas pérdidas el gobierno los cubre con impuestos. O sea, quien asume la pérdida de esas compañías es la sociedad, porque la sociedad, si esas empresas estarían en el sector privado, estarían quebrando. Entonces el Estado se encarga con los recursos de los impuestos que tiene que absorber de la sociedad, cubre los déficits para que estas empresas sigan viviendo. Así es como
nace el empresario del Estado, con todos los servicios más importantes del Perú. Cuando en el año 1980 ya el gobierno militar termina para dejar nuevamente al sector civil, se genera una constitución que permita el trampolín de gobierno militar a gobierno civil. Y se convoca a la Asamblea Constituyente, ¿no? Quedando el APRA y su líder, Víctor Raúl Ayala Torres, como presidente de esta asamblea. Y ahí se genera la Constitución de 1980. Ha pasado nuevamente con esta Constitución se convoca a elecciones y vuelve el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, vuelve al gobierno. Segundo gobierno, la primera no lo terminó porque el gobierno militar le dio el golpe militar, ¿no? Y Belaúnde entra nuevamente en esta parte democrática. Bueno, Belaúnde entra, ya teníamos una economía pues con inflación, devaluación, faltaba dólares, etcétera, etcétera. Me demoraría mucho tiempo en explicarles, no voy a tratar esos puntos, voy a tratar de colocar los puntos más importantes. Ya en el año 93, ahí estaba como presidente del Banco Central el señor Richard Webb. Richard Webb era el presidente del Banco Central, ¿no? Un profesional que trató de mantener la economía a través de su política monetaria, pero el país ya no tenía los suficientes recursos y la devaluación superaba a la inflación. Ya teníamos inflaciones por encima del 100%, ¿no? En el año 93 se produce un fenómeno de la corriente del Niño, una corriente del Niño muy, muy desastrosa que genera que en el norte mucha lluvia y en el sur sequía. Y el gobierno de Belaúnde no tenía dinero y deja de pagar la deuda externa. No tenía dinero para seguir pagando la deuda que el Perú había asumido en años anteriores y tenía que pagar como cualquier sujeto de crédito. Deja de pagar, no había dinero ni siquiera para ayudar a la gente del norte, para poder levantar nuevamente sus casas, etcétera, etcétera. No había dinero. Y ya la inflación comienza pues a ser importante y como faltaba dólares, el dólar siempre subía por encima de la inflación. Entonces más devaluación, más inflación, más devaluación, más inflación. Era un círculo vicioso y bueno, ya estábamos en aspecto de crisis, ¿no? No había dinero. Y para poder aliviar a la gente por estos problemas que se habían generado por la corriente del Niño, el gobierno de Belaúnde tuvo que emitir bonos, los llamados bonos de reconstrucción, para poder recolectar fondos y poder ayudar a la población del norte. ¿Y cómo lo hace? Descuenta de la planilla del sector público, descuenta un porcentaje a todos los que laboraban en el sector público, de su sueldo le descuenta un 10%. Y esos 10% servía pues para hacer el fondo de reconstrucción del norte. Y a cambio se le entregaba a estas personas bonos que se llamaban bonos de reconstrucción. Así es como Belaúnde puede ayudar a la gente del norte, ¿no? Y los que laboraban en el sector público tenían los llamados bonos de reconstrucción, que tenían una duración de 2 años y pagaban una tasa de interés muy por encima de la banca.
Y estos intereses se pagaban al finalizar el periodo de vida de los bonos. O sea, los intereses se iban capitalizando, ¿no? Y es así como el gobierno puede ayudar por los desastres de la corriente temida. Pero la inflación ya se desbordó. Esto queda marcado en mi vida profesional. Como yo ya estaba en la bolsa, veo una acción que sube 1000%. Y yo estaba estudiando, decía, pero ¿por qué ha subido tanto esta acción? Y la acción se llamaba Fábrica Peruana de Ternit. La corriente del Niño hizo que suba 1000%. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía que adquirir toda su producción, que era el Eternit y otros accesorios, para poder apoyar a la gente del norte. Ahí es donde yo comienzo a visualizar, ¿no?, cómo la bolsa de valores reacciona frente a las desgracias, a los problemas, ¿no? Y eso me dio mi primera visión de lo que podía explicar de lo que ocurría en la bolsa cuando ocurrían problemas económicos, desastres, etcétera. Muy bien. La gente, como la devaluación era mayor que la inflación, se crearon los certificados bancarios en moneda extranjera, los CBM, que lo daban los bancos. Y en este caso, también había una banca manejada por el Estado. ¿Ya? O sea que el Estado era empresario y era banquero. El Estado era todo. Y así es como ustedes, no todos de repente, pueden entender que había el Banco Industrial, COFIDE lo creó Belaunde, había Banco Industrial, Banco Hipotecario del Perú, Banco La Vivienda del Perú. Termina el gobierno de Belaunde con una alta inflación, hasta ahora me acuerdo, 125.1%. Entonces, cuando entra Alan García, primer gobierno de Alan García, bueno, el primer gobierno de Alan García, ciérralo Fernando, no me deja concentrarme. Ya, el primer gobierno de Alan García asume de que tenía que paralizar la inflación, ¿no? Tenía que esperar que, como la inflación era alta, entonces Alan García determina de que el problema de la inflación es la devaluación. Como es la devaluación, entonces busca paralizar la devaluación, porque el pensamiento de Alan García era que si paraliza la devaluación, ya no iba a haber inflación, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando entra Alan García, el 28 de julio de 1985, no había dinero, no había dólares. Y la gente que había ahorrado durante el periodo de Belaunde, había ahorrado en los bancos y tenía sus depósitos, su certificado bancario en moneda extranjera, ¿no? Tenía ahí sus depósitos y a cambio tenían su certificado bancario en moneda extranjera. ¿Qué pagaban? Pagaban la tasa LIBOR más unos puntos adicionales, ¿ya? La tasa LIBOR. Toda la gente ahorraba en los bancos y le salía rentable porque recibía una tasa de interés más la devaluación. Entonces la gente que ahorraba tenía poder adquisitivo porque podía tranquilamente podía cubrir la inflación.
¿no? Entonces Alan García dice, bueno, la única manera de parar la inflación es parar la devaluación, ¿no? Y si nosotros paramos la devaluación, la inflación va a bajar. Entonces cuando entra Alan García, lo que hace es, primero, genera una devaluación del 12%. Hasta ahora me acuerdo, el tipo de cambio lo congeló a 12.15 soles de esa época. 12 soles 15 de esa época. Es decir, hizo una devaluación y luego lo mantuvo fijo y genera lo que se llama el mercado único de cambio, el famoso dólar MUC. Es decir, que solamente el gobierno era el único, a través del Banco Central, el único comprador y el único vendedor del dólar, ¿ya? Era el único, ya no había Ocoña, ya no había... El único que podía comprar o vender dólares era el Banco Central. Por supuesto, para manejar el Banco Central, Alan García pone pues a gente ligada a su gobierno. O sea, gente que pueda asumir la voluntad del presidente, ¿no? Por eso es que es importante que el presidente del Banco Central sea independiente del gobierno, ¿no? Y bueno, ¿qué otra medida hizo Alan García? Como no había dólares, incautó los dólares que toda la gente había ahorrado en los bancos. En otras palabras, la gente que había ahorrado durante el gobierno de Belaúnde y tenía su certificado bancario en moneda extranjera, ya no iba a ver sus dólares, porque el gobierno no tenía dólares, tuvo que incautar los dólares para poder mantener a la economía, al menos las importaciones de alimentos, ¿no? Y esto generó pues un malestar a los ahorristas, ¿no? Los ahorristas en la práctica ya no podían sacar sus dólares. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Alan García? Le dijo al presidente del Banco Central que emita dinero. Ahí comienzan los problemas. Como está haciendo hoy la FED, emite dinero sin respaldo. Entonces, cuando una persona iba al banco y decía, señor, quiero retirar mis $1,000 que ahorré. Señor, no lo podemos dar los dólares. Entonces los dólares fueron a parar al Banco Central y el Banco Central a cambio le dio soles a 12.15 por dólar. Yo puedo hablar de las cifras porque yo lo he vivido, ¿no? Lo he vivido y esto permite de que de alguna manera yo pueda hablar de las cifras porque de alguna manera me acuerdo, porque yo ya estaba en el ambiente de la bolsa. Por lo tanto, todo esto afecta a la bolsa. Bueno, ¿qué pasó? La gente dijo, no, prefiero sacar mi dinero en los bancos. Y comenzó a sacar sus soles. Entonces, si yo tenía dólares, lo sacaba a un tipo de cambio MUC y sacaba los soles. Y así fue como la gente comenzó a sacar su dinero de la banca y lo llevó a la bolsa de valores. No todo, por supuesto, ¿no? Una gran parte lo llevó a la bolsa de valores. Y la bolsa de valores, entre el año 1985, ya en la segunda parte donde entra Alan García, y en el año 86 sube 1000%. 1000% sube la bolsa, ¿no? Sube 1000%. Y bueno, la otra parte se fue a la banca paralela. La banca paralela, ¿no? En la banca paralela nació pues CLAE, nació Refisa, nació Pool, nació más de 100 bancas paralelas, porque la gente descontenta sacó su dinero y se lo llevó a la banca paralela, porque la banca paralela pagaba más intereses, ¿no? Entonces eso sucedió en este gobierno de Alan García.
Por supuesto, la economía, ellos cerraron los aranceles, elevaron los aranceles, la economía creció, controlaron los precios de los alimentos, todo. La inflación en el año 86 bajó a 62.9%. O sea, el 85 la inflación llegó a 125.10%. Y en el año 86 la inflación bajó a 62.9% porque el gobierno comenzó a controlar los precios de los alimentos. Bueno, el 28 de julio de 1987, Alan García, que no se llevaba bien con los empresarios y especialmente con los banqueros, elevó un proyecto de ley al Congreso para estatizar la banca, nacionalizar la banca. Llegó al Congreso el 28 de julio de 1987 y la idea concreta era estatizar el banco de crédito, que era un problema que había entre el grupo con Alan García. Se eleva este proyecto al Congreso. El Congreso, este proyecto lo discute durante un mes, y cuando sale la ley no puede nacionalizar al banco de crédito porque el Grupo Romero transfirió todas las acciones a sus trabajadores. Ahí hay otra historia que podría contarles, porque en esa época yo llegué inclusive a dictarles un curso de bolsa a la Federación Bancaria de Empleados del BCP, del Banco de Crédito. Ahí no era BCP, era Banco de Crédito, que tenían sus oficinas a la espalda del Ministerio de Trabajo, que está en Salaberry, a la espalda. Estaba en su oficina. Entonces, yo conocí muy de cerca todo esto, todo, yo lo he vivido. Podría explicarles minuto a minuto, pero no voy a poder hablarles por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo. Bueno, como el Grupo Romero transfirió sus acciones del Banco de Crédito a sus trabajadores, cuando sale la ley del Congreso para justamente tomar las acciones del Grupo Romero del Banco de Crédito, en realidad no encuentran las acciones porque ya lo había pasado a sus trabajadores. Ellos no eran dueños ya del Banco de Crédito. Eso fue una jugada que se hizo a través de la Bolsa de Valores de Lima. Muy bien. ¿Qué pasó luego? Que quiso estatizar o hizo bulla para el Banco Vice y para un banco llamado Banco Mercantil, que en esa época el presidente de la Asociación de Bancos era Pardo Mesones, ¿no? Pardo Mesones, que se fue a dormir a su banco llevando el colchón y todo. Fue ya parte del show. Pero Alan García no pudo nacionalizar, a pesar que había una ley, no pudo nacionalizar a la banca. No pudo. Y desde ahí ya viene el fracaso del gobierno. Ya viene la inflación, se escapa la devaluación, viene la escasez de productos, ¿no? Viene ya, bueno, todos los problemas que ya conocemos, donde faltaba el azúcar, etcétera, etcétera. Y termina el gobierno de Alan García con una inflación de más del 7.000% en el año 90. No, entra Fujimori aplica una política de estabilización, es decir, volver a la realidad los precios. Alan García subsidiaba el agua, subsidiaba la luz. Probablemente la cerveza era más costosa que el agua y la luz. O sea, el gobierno era un Papá Noel, subsidiaba todo, mantenía los precios relativamente baratos, pero
que artificialmente, ¿no? Entonces cuando entra Fujimori, vuelve a la realidad todos los precios y lo que se llama en ese momento el Fujishock, ¿no? Entonces los precios suben menos los sueldos. Y desde ese momento ya la inflación se mantiene hasta hoy en niveles mínimos, ¿no? Bueno, pero Fujimori, a través del ministro Boloña, que en paz descanse, ya no está en vida, primero fue Hurtado Miller. No sé si ustedes se acordarán cuando Hurtado Miller, el 28 de julio de 1990, justamente implementa esta política de estabilización y al terminar en la televisión dice que Dios nos ayude y termina su exposición dando pues las medidas de estabilización del gobierno de Fujimori. ¿Ya? Y en el gobierno cuando ocupó el ministerio el señor Boloña, le asesora el señor Hernán Vigi, asesor de Pinochet, y el modelo que tiene el Perú es igualito que Chile, las AFP, todo, las privatizaciones y todo por el estilo. Y bueno, Fujimori quiere cambiar el modelo. Lo primero que hace Fujimori es, la Constitución no lo permitía, que el Estado deje de ser empresario y pase todas las empresas al sector privado. ¿Ya? No le permitía. Y el Congreso es opuesto a Fujimori. Un poco lo que está ocurriendo ahora. Es opuesto. Entonces Fujimori quiere cambiar, hacer cambios, todo, y el Congreso dice no. No. Entonces Fujimori lo que hace es el autogolpe del 5 de abril de 1992. Cierra el Congreso. Y luego convoca al CCD, ¿no? Convoca al Congreso Constituyente para cambiar la Constitución en el año 92. ¿Por qué Fujimori estaba interesado en cambiar la Constitución? Porque con la Constitución anterior no podía transferir todas las empresas del Estado al sector privado. No lo podía. Y así es como se cambia la Constitución y en su régimen económico se coloca que el régimen económico del Perú debería ser economía social de mercado y que el gobierno debería considerar todo lo que es servicio de educación, fomento, salud, etc. Eso lo pueden ver, entren al buscador y pongan régimen económico de la Constitución del año 93. Y es así, basado en esta Constitución, y cuando entra Fujimori, cierra toda la banca de fomento, cierra el Banco Industrial, cierra el Banco de la Vivienda, el Banco Hipotecario, el Banco Minero, el Banco Agrario. Todos eran bancos quebrados porque lo manejaba el Estado y tenía que mantenerse con los impuestos. Y habían dos bancos, estaba el Banco Popular, estaba el Interbank y el Banco Continental. El Popular lo cierran y el Interbank también tenían al Banco de Comercio, donde el gobierno también tenía su accionariado. Banco de Comercio, el Interbank y el Banco Continental. Y la banca privada, pues el Banco Mercantil, el Banco Interandino, bueno, toda la banca de los empresarios peruanos, los banqueros peruanos, ¿no? Entonces Fujimori cierra toda esa banca. Y el Interbank, el Banco de Comercio, lo privatiza a través de la Bolsa de Valores y lo compra el señor Manrique, claro, en el año 5 de julio de 1992. Interbank también se privatiza y el Banco Continental también. La compañía peruana de teléfonos también
se vende el accionariado del Estado, lo compra la Telefónica de España, y es así como todas las empresas, y así también Minero Perú, lo que quedó de todo lo que se llamaba Perú es Electroperú y Sedapal. Las empresas eléctricas se privatizó, se dividió en dos partes, ¿no? Luz del Norte, Luz del Sur. Todo eso se hizo a través de la Bolsa de Valores de Lima, y por eso es que yo les puedo contar, porque yo he visto todo eso. Lo puedo contar y me va a faltar mucho tiempo para explicarles todo lo que pasó. Las privatizaciones lo hacían después de la 1:30, porque la bolsa cerraba a 1:30 en su local de allá que está en el centro de Lima, Pasaje Acuña, ¿no? Es así como Fujimori privatiza todo. Privatiza todo y las empresas van a formar parte. Viene la Telefónica, viene los empresarios chilenos, forman Saga Falabella. Donde está Saga Falabella, ahí en el óvalo de Miraflores, nosotros como instituto estábamos al frente. Ahí estaba el IPMEC, y donde estaba la Saga Falabella era pues de la compañía peruana de seguros. Había un estacionamiento, ¿no? Y ahí se formó Saga Falabella, y bueno, se vino el Banco de Trabajo de Chile, o sea, se vino todo el capital. O sea, con la privatización Fujimori generó que entre nuevos accionistas a las compañías del Estado, y también ingresó capital extranjero para formar más bancos y empresas, ¿no? Así es como la economía comienza a crecer bajo ese modelo. Ese es el modelo que hasta hoy, desde el año 93 hasta hoy, funciona. Es decir, lo que hizo Fujimori, todas esas empresas hoy siguen funcionando de forma privada. Y lo único que ha quedado del Estado es Sedapal, Electroperú, ¿no? Y Salud. O sea, el gobierno, a diferencia de Chile, mantuvo la salud, la educación, Sedapal, Electroperú y Petroperú. Lo mantuvo dentro del empresariado peruano. Todo lo demás se privatizó. En caso de Chile, se privatizó la salud, la educación, y allá fue la situación con el mismo modelo, ¿no? Muy bien. Fujimori cambió otra vez la constitución para quedarse un periodo más, porque no le alcanzó para hacer todo lo que tenía que hacer. Y luego, en el año 1990, quiso cambiar nuevamente la constitución. Pero para cambiar la constitución necesita al Congreso. Y no tenía mayoría en el Congreso en 1990 para quedarse un tercer periodo. Entonces ahí es donde comete el error, vamos a llamar de esa manera, de comenzar a convocar a los congresistas, llevarlos a la salita del CIN y pagarle a cada uno de ellos para que convencerlos para que vuelvan a reformar la Constitución y quedarse un periodo más, ¿no? Así es como termina mal Fujimori, se va al Asia y termina renunciando, ¿no? Muy bien, me voy a quedar ahí. Mañana a la misma hora voy a comenzar desde ese momento, desde el año 1990 hasta hoy. Como les digo, el tema es amplio. Si ustedes tienen de esta primera parte que acabo de mencionar, si tienen preguntas, ¿no? Si tienen opiniones, ahí tienen en IPMEN nuestro canal de YouTube, pueden hacer ahí comentarios, pero siempre, amigos, construyendo, ¿no? No como algunos entraron hace un momento
si no están de acuerdo, como digo mi opinión, lo asumen o no lo asumen, pero entran a destruir. Ese es un problema que va a suscitarse en el futuro, ¿no? Entonces, hagan su comentario, como les digo, si no están de acuerdo conmigo, está bien, discrepen, pero háganlo de una manera tranquila, háganlo de una manera educada, ¿no? Sin insultar. Nosotros debemos construir, no destruirnos entre nosotros mismos. La democracia es discrepancia, coincidencia. Hagan comentarios, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque vamos a hacer muchos conversatorios. Vamos a hablar de las criptomonedas, vamos a hablar de forex, vamos a hablar de todo un conjunto de temas de mucho interés del futuro, ¿ya? Vamos a hacer, y aprovecho esta oportunidad para hacerle ver de que todos los domingos vamos a hacer un programa de 9 de la mañana a 12 del día. Se va a llamar Domingos en Acción. Queremos que la gente entre en acción, que no se duerma con estos problemas que tenemos. Todos los domingos vamos a hablar de todo, vamos a hablar de rueda de negocios, vamos a hablar de los informes financieros, de la bolsa, de las criptomonedas, de todos los mercados financieros, ¿no? Entonces, suscríbanse, traten de expandir más esta información. Y bueno, mañana a la misma hora voy a tratar de continuar, ¿ya? Voy a continuar para seguir viendo. Asimismo, el instituto es una entidad privada, es una entidad de fomento de la educación financiera. Quien les habla lo fundó el año 92. Nosotros no tenemos ningún financiamiento. El único financiamiento es los cursos que dictamos y que la gente pues lo valora, y nosotros le vamos dando este tipo de conversatorios. Tenemos el noticiero de bolsa y finanzas, que lo hacemos de 8 a 9, apertura de la bolsa de Nueva York en vivo, y de 2:30 a 3 el cierre de la bolsa de Nueva York y los mercados financieros, ¿no? Vamos a seguir haciendo muchos temas, bueno, en beneficio de ustedes, y también vamos a hablar pues de oportunidades que se presentan en el mercado. Hay una cosa que les voy a decir y que aprendí en mi vida y en este campo. Generalmente los grandes negocios se generan cuando hay crisis, cuando hay desgracia. Así que no se asusten cuando hay crisis. Hay que buscar el nicho. Ustedes ven, con la pandemia hacen muchos negocios la gente con esta situación, incluyéndolo a los presidentes, ministros, que se han llenado los bolsillos gracias a esta situación que vivimos, ¿no? Entonces, siempre tengan en mente, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias que ocurren, alguien gana, alguien pierde. No todo el mundo pierde, solamente hay que estudiar, y en este caso, como ustedes ven, lo que el instituto les ofrece es entrar a manejar su dinero en las plataformas americanas, europeas, o sea, fuera del país. Ya. Muy bien, estoy muy agradecido de que me hayan escuchado. Mañana a las 6 de la tarde voy a seguir con la secuencia 1990 o 2000 hasta el momento, 2021, y qué es lo que pasaría, pero tomen en cuenta lo que hizo Fujimori. Acuérdense que en la actualidad puede ocurrir lo mismo, o de repente no ocurre, pero siempre es bueno saber los antecedentes de lo que ocurrió en el pasado. Muy bien, muy buenas noches, muy agradecido, y espero que todo lo que les haya transmitido les sea de suma utilidad para su vida, su negocio, y que sirva como una orientación también para los jóvenes que no han vivido y que hoy cometen a veces errores al no saber el pasado. Se cometen lo que ocurre lo mismo, pero en el futuro. Muy buenas noches, muchas gracias
Mañana voy a estar en el noticiero de 8 a 9 de la mañana, noticiero Bolsa y Finanzas, donde vamos a ver la información del mundo y cómo esto afecta a los mercados financieros, la Bolsa de Nueva York, el Forex, las criptomonedas y los productos o commodities. Muy buenas noches, muchas gracias.